Hay momentos que cambian todo en un instante. Para mí fue cuando mi hijastro me encontró en mi habitación medio desnuda frente al espejo. Podría haberlo dejado pasar, podría haber fingido que no vi el brillo en sus ojos, la forma en que su mirada recorrió mi cuerpo, pero algo dentro de mí se despertó en ese momento, algo que llevaba demasiado tiempo dormido, la soledad de mi matrimonio, las ausencias constantes de mi esposo. Todo pareció confluir en ese instante, empujándome hacia un camino del que no habría retorno. El día en que mi hijastro entró a mi habitación mientras me cambiaba de ropa fue, sin duda, uno de los más inesperados y caóticos de mi vida. Dado lo impactante que fue, permíteme llevarte al inicio de todo. Estaba frente al espejo, sumida en mis pensamientos mientras ajustaba el dobladillo de mi blusa. La casa estaba en un silencio casi inquietante. Mi esposo, Daniel, había salido nuevamente en uno de sus frecuentes viajes de negocios, dejándome sola con la sensación de vacío que parecía acechar cada rincón de nuestro hogar. Ya era casi una rutina, breves apariciones suyas seguidas de largas ausencias. Me esforzaba por convencerme de que su ambición profesional era admirable, pero la verdad era que me hacía sentir como una sombra en mi propia casa. Su hijo Alejandro había regresado a vivir con nosotros tras terminar la universidad. Siempre se mostraba educado, respetuoso y, para mi sorpresa, bastante servicial en casa. A sus 22 años tenía una confianza tranquila que resultaba tanto encantadora como intrigante. Su presencia le daba un respiro a la monotonía de mi día a día. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar ciertos detalles, miradas fugaces, sonrisas que se prolongaban un poco más de lo normal, el roce de su mano contra la mía cuando nos cruzábamos en el pasillo. Me repetía a mí misma que no era nada, que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Después de todo, él era mi hijastro y yo una mujer casada. Esa tarde, la luz del sol se filtraba por las persianas, dejando destellos dorados en la habitación. Después de terminar mis quehaceres, decidí ponerme algo más cómodo. Me quité la blusa frente al espejo de cuerpo entero y observé mi reflejo. Mi cabello revuelto dejaba entrever el encaje de mi sujetador y por un instante me pregunté si aún conservaba algo de atractivo. Hacía años que no me sentía realmente vista por Daniel. Su atención llevaba mucho tiempo enfocada en reuniones, clientes y llamadas interminables. Extendí la mano hacia la bata de seda que descansaba sobre una silla junto a la cama, sintiendo la frescura de la tela entre mis dedos mientras desabrochaba el sujetador. El crujido repentino de la puerta me sobresaltó. Mi corazón dio un brinco y por instinto me cubrí el pecho con la bata, girando rápidamente. Ahí, en el umbral, estaba Alejandro. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su expresión cambió de desconcierto a algo que no supe descifrar. Dios mío, lo siento mucho, balbuceó, dando un paso atrás. No sabía que estabas aquí, pensé que estabas abajo. El silencio que siguió fue abrumador. Mi pulso resonaba en mis oídos mientras intentaba encontrar mi voz. Está bien, logré decir, aunque mis mejillas ardían de vergüenza. No te escuché entrar. Él vaciló, su mirada alternando entre mi rostro y la bata que apretaba contra mi cuerpo. No quise interrumpir, dijo con voz suave pero tensa, me voy. Antes de que pudiera dar otro paso, las palabras salieron de mi boca sin pensarlo. Espera. La palabra quedó flotando en el aire, cargada de algo indefinible. Él se detuvo y me miró. Sí, murmuró casi en un susurro. Dudé, mi mente iba a 1000 por hora. No sabía por qué lo había detenido. Tal vez era la soledad que me oprimía el pecho o la calidez que su presencia traía a una habitación que se sentía vacía desde hacía demasiado tiempo. Está bien, dije finalmente, con un tono más firme. No tienes que irte. Solo me tomaste por sorpresa. Él asintió lentamente y en lugar de irse, dio un paso de vuelta a la habitación. No quería hacerte sentir incómoda, dijo con sinceridad. No lo hiciste, respondí, aunque mi corazón seguía acelerado. Solo, no esperaba a nadie. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros se sentía cargado, denso, con una tensión electrizante y aterradora a la vez. Podía sentir su mirada sobre mí, y, a pesar de mi vergüenza, no fui capaz de apartar la mía. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó con el ceño levemente fruncido. Sí, respondí rápidamente, dejando escapar una risa nerviosa. No es gran cosa. Pero sí lo era, o al menos se sentía como si lo fuera.
Su mirada, la forma en que mi piel hormigueaba bajo su atención, era una sensación completamente nueva para mí. Era como si el tiempo se hubiese detenido y lo único que importara fuera el espacio entre ambos. Creo que debería irme, murmuró de nuevo, aunque no se movió. No tienes que hacerlo, dije, sorprendida por mis propias palabras. Es agradable tener compañía. Su expresión se suavizó y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Está bien, respondió simplemente, apoyándose en el marco de la puerta. Si estás segura. Asentí, aflojando un poco el agarre de la bata. Estoy segura. Durante los siguientes momentos nos quedamos en silencio. El peso de lo no dicho se extendía entre nosotros. Sentí un calor subir a mis mejillas cuando sus ojos se encontraron con los míos, firmes e inquebrantables. Había algo en su mirada que me hizo contener el aliento y sentir que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Daniela, dijo suavemente, rompiendo el silencio, has estado diferente últimamente. ¿Estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa y dudé antes de responder. Estoy bien, dije, aunque las palabras sonaban vacías, solo cansada, supongo. No tienes que fingir, dijo con un tono suave pero firme. Puedo notar que algo te está molestando. Su sinceridad me desarmó y por un momento sentí que las paredes que había construido a mi alrededor comenzaban a desmoronarse. No es nada, dije finalmente, aunque mi voz vaciló, solo la vida. Él dio un paso más cerca, sin apartar su mirada de la mía. No tienes que pasar por esto sola, ¿sabes? Dijo suavemente. Estoy aquí. La vulnerabilidad en sus palabras me tomó por sorpresa y sentí un nudo formarse en mi garganta. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. Él asintió, sus ojos buscando los míos. Cuando quieras, dijo simplemente. Lo observé quedarse en la puerta, su mano rozando el marco como si no quisiera irse. Había una energía nerviosa en la habitación, una tensión que parecía latir entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras ajustaba la bata a mi alrededor, aunque la tela se sentía pesada y restrictiva. Alejandro, dije suavemente, mi voz apenas audible. Él se detuvo, volviéndose para mirarme, su expresión inescrutable. ¿Sí? Preguntó, su tono suave, aunque sus ojos mostraban un destello de algo más profundo. No tienes que irte, dije, sorprendiéndome a mí misma con las palabras. Quiero decir, si quieres quedarte y hablar, está bien. Por un momento no respondió. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y buscando, como si intentara descifrar lo que quería decir. Lentamente dio un paso más hacia la habitación, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. El sonido me hizo estremecer, aunque no estaba segura si era por miedo o por otra cosa completamente diferente. ¿Estás segura? Preguntó, su voz baja y cautelosa. No quiero incomodarte. No estoy incómoda, respondí rápidamente, aunque mis mejillas se sonrojaron por la mentira. Estaba todo menos cómoda. Mi pulso se aceleraba, mis manos temblaban ligeramente y mis pensamientos eran un torbellino de confusión y anhelo. Pero no quería que se fuera, no todavía. Él dudó antes de cruzar la habitación, sus movimientos lentos y deliberados, como si estuviera probando el terreno. Se detuvo a unos pocos pies de donde yo estaba sentada, su mirada se desvió hacia la bata que apretaba con fuerza antes de volver a mi rostro. Pareces diferente últimamente, dijo suavemente, más bajo. Solté una risa nerviosa mientras mis dedos jugueteaban con el borde de la bata. La vida tiene una forma de hacerte eso, respondí. No es nada serio, solo soledad, supongo. Sus cejas se fruncieron, mostrando un destello de preocupación. Soledad, repitió él. Pero estás casada. Daniel siempre está ocupado. Interrumpí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Siempre trabajando, siempre en otro lugar. La amargura en mi tono me sorprendió incluso a mí, y rápidamente aparté la mirada, avergonzada por mi propio arrebato. Lo siento, murmuré. No es justo para ti. No tienes que disculparte, dijo rápidamente, su voz firme pero amable. Mereces sentirte vista, Daniela. Mereces sentirte importante. La sinceridad en sus palabras me dejó sin aliento. Lo miré, sintiendo cómo mi pecho se apretaba al encontrarme con su mirada. Había algo en sus ojos, algo crudo y sin defensas, que hacía imposible apartar la vista. No sé si siquiera recuerdo cómo se siente eso,
admití, mi voz apenas un susurro. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, vulnerable y pesada, pero no me arrepentí de haberla dicho. Era la verdad, y por una vez no quería ocultarla. Eres importante, dijo suavemente, dando otro paso hacia mí. Te veo, y no creo que te des cuenta de cuánto importas. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras sus palabras calaban hondo. La calidez en su voz, la intensidad en sus ojos era abrumadora. Sentí que mis defensas comenzaban a desmoronarse, las paredes que había construido a mi alrededor cayendo lentamente. Gracias, dije mi voz temblorosa. No sabes cuánto significa eso para mí. Entonces él extendió la mano, rozando ligeramente la mía. El contacto fue breve, apenas un toque, pero me envió una sacudida que no pude ignorar. Miré nuestras manos, sus dedos a solo centímetros de los míos, y sentí una oleada de algo que no podía nombrar del todo. Daniela, dijo suavemente, su voz cargada de vacilación. No quiero sobrepasarme, pero me importas mucho. La habitación parecía cerrarse a nuestro alrededor, el aire cargado de palabras y emociones sin expresar. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho, y mi pulso se aceleraba mientras intentaba asimilar lo que él estaba diciendo. Alejandro, empecé, pero mi voz se quebró. No sabía qué decir, no sabía cómo responder a la tormenta de emociones que giraban dentro de mí. Lo digo en serio, continuó, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. Siempre has sido tan amable conmigo, tan comprensiva, y sé que esto es complicado, pero no puedo fingir que no siento esto. Lo miré, mi mente a toda velocidad. Sus palabras eran como un salvavidas, sacándome de las profundidades de mi propia soledad y duda, pero también eran peligrosas, tentándome a cruzar una línea de la que no estaba segura de poder regresar. No sé qué decir, admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Esto es complicado, terminó él por mí con una pequeña sonrisa triste en sus labios. Lo sé, pero eso no lo hace menos real. Dio otro paso hacia mí y sentí que mi respiración se detenía cuando la distancia entre nosotros se redujo casi a nada. Extendió la mano nuevamente, esta vez descansándola suavemente en mi hombro. El calor de su toque se filtró a través de la tela de la bata, enviándome un escalofrío por la espalda. No tienes por qué sentirte sola, dijo suavemente, su mirada fija en la mía. No conmigo. Tragué saliva, mi garganta seca mientras sus palabras resonaban en mi mente. Alejandro, empecé, pero antes de que pudiera decir algo más, sus dedos rozaron mi mejilla, inclinando mi rostro para encontrar el suyo. El toque fue tierno, casi vacilante, como si esperara que me apartara, pero no lo hice, no podía. En cambio, me encontré inclinándome hacia él, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras su mirada se fundía con la mía. Dime que me detenga, murmuró, su voz baja y llena de una intensidad tranquila. Si quieres que lo haga, solo dilo. Abrí la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. La tensión entre nosotros era insoportable, un tirón magnético al que no podía resistirme. Lentamente se inclinó, su aliento cálido contra mi piel, y sentí que mi determinación se desmoronaba por completo. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, fue suave al principio, un beso tentativo, casi interrogante, pero cuando respondí me dejé llevar por el momento y el beso se profundizó, la vacilación desapareciendo. Sus manos se movieron a mi cintura, acercándome más, y sentí como la bata se deslizaba ligeramente de mis hombros. Cada nervio de mi cuerpo estaba vivo, cada toque enviando una descarga eléctrica a través de mí. El beso se volvió más urgente, más desesperado, y sentí que perdía el control, entregándome a la pasión que había estado latente bajo la superficie durante demasiado tiempo. Esto no era solo un beso, era una escapatoria, una liberación, una forma de sentirme viva de nuevo. Y mientras sus manos recorrían mi espalda, mientras sus labios se movían con los míos, supe que no había vuelta atrás. Pero lo más sorprendente era que esto solo era el comienzo. Sus manos encontraron el borde de la bata mientras colgaba flojamente sobre mis hombros, sus dedos rozando la suave tela antes de deslizarse hacia la curva de mi cintura. Me estremecí ante su toque, sintiendo el calor de sus palmas a través del material delgado. Cada centímetro de mí parecía arder con anticipación, con un anhelo que no había sentido en años.
Daniela, murmuró contra mis labios, su voz cargada de emoción. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que me dejaba sin aliento y temblando. Me aparté ligeramente, mi pecho subiendo y bajando mientras intentaba estabilizarme. Sus ojos se fijaron en los míos, buscando, suplicantes, como si pidieran permiso para continuar. El peso del momento era abrumador, y sin embargo no podía alejarme. El mundo fuera de esta habitación se sentía distante e insignificante, y todo en lo que podía concentrarme era en él. Su toque, su calidez, la forma en que su mirada me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. No debería, susurré, mi voz apenas audible, pero incluso al decir las palabras no me moví. Mis manos descansaban en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo mis dedos, un ritmo que parecía unirnos de una manera que no podía explicar. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo Alejandro suavemente, su tono lleno de una intensidad tranquila que hizo que mi corazón doliera. Solo quiero que sepas cuánto significas para mí. Eso es todo. Sus palabras rompieron la tormenta de pensamientos que giraban en mi mente y sentí lágrimas asomarse en las esquinas de mis ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había hablado así? ¿Cuándo fue la última vez que me había sentido vista, realmente vista por alguien? No sé lo que estoy haciendo, admití, mi voz temblorosa mientras lo miraba. No sé cómo sentirme respecto a todo esto. No tienes que saberlo, respondió, su mano apartando un mechón de cabello de mi rostro. Podemos descubrirlo juntos, paso a paso. La sinceridad en su voz y la suavidad de su toque eran demasiado para mí. Sentí cómo mis defensas se desmoronaban por completo. Las paredes que había construido a mi alrededor se rompían bajo el peso de su mirada. Lentamente me incliné hacia él, dejando que mi frente descansara contra la suya mientras cerraba los ojos. Tengo miedo, susurré, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Yo también, admitió él, su aliento cálido contra mi piel, pero no quiero que el miedo nos detenga de esto. Esto repetí, la palabra flotando entre nosotros. No sabía qué significaba, a dónde nos llevaría, pero no podía negar la atracción que sentía hacia él. Era como la gravedad, una fuerza imparable que nos acercaba más. Cuando me besó de nuevo, fue más lento esta vez, más deliberado. Sus manos se movieron a mis hombros, deslizando suavemente la bata por mis brazos hasta que cayó a mis pies. Solté un suave suspiro, el aire fresco de la habitación contrastando con el calor de su toque. Sus labios nunca se separaron de los míos mientras me guiaba hacia atrás, y antes de darme cuenta estaba sentada al borde de la cama, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Él se arrodilló frente a mí, sus manos descansando ligeramente sobre mis rodillas, mientras sus ojos buscaban los míos. ¿Estás segura?, preguntó, su voz firme pero llena de una vulnerabilidad tranquila que hizo que mi pecho se apretara. Dudé solo un momento antes de asentir. Sí, dije, la palabra apenas más que un susurro. Estoy segura. La tensión entre nosotros se intensificó mientras él se inclinaba hacia mí. Mis manos encontraron su cabello, enredándose en los mechones suaves mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, dejándome llevar por el momento. Cada toque, cada beso enviaba escalofríos por mi espalda, encendiendo un fuego dentro de mí que no podía ignorar. Alejandro, murmuré, su nombre escapándose de mis labios como una plegaria. Él respondió con un suave murmullo. La sensación era electrizante, una mezcla de ternura y urgencia que me dejaba sin aliento. Me sentí relajada bajo su toque, la tensión en mi cuerpo desapareciendo mientras me entregaba por completo al momento. No había espacio para la duda o el miedo, solo la necesidad abrumadora de sentir, de conectar, de dejar ir todo lo que me había retenido durante tanto tiempo. «Eres increíble», murmuró, su voz baja y llena de asombro. La sinceridad en su tono envió una oleada de calidez a través de mí y sentí lágrimas asomar en mis ojos una vez más. ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin escuchar palabras así, sin sentirme de esta manera? Me hace sentir viva, confesé, mi voz temblando de emoción. Ni siquiera sé cómo explicarlo. No tienes que hacerlo, respondió, sus manos tomando mi rostro mientras me besaba profundamente. El tiempo pareció detenerse mientras nos perdíamos el uno en el otro, el mundo exterior desvaneciéndose en insignificancia. Cada toque, cada beso, cada palabra susurrada
Se sentía como una revelación, un recordatorio de lo que significaba realmente conectar con alguien. Y a medida que el momento se prolongaba, me di cuenta de que no quería que terminara. No quiero perder esto, dije suavemente, mi voz apenas audible. No quiero perderte. No lo harás, prometió, su mirada firme y llena de determinación. No voy a ir a ninguna parte. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, calmando el dolor de la soledad que me había atormentado durante tanto tiempo. Me aferré a él, dejando que su presencia llenara los espacios vacíos en mi corazón, y por primera vez en años me sentí completa. Y a medida que la noche avanzaba, las barreras entre nosotros se desdibujaron y dejé de preocuparme por lo que estaba bien o mal. Todo lo que importaba era cómo me hacía sentir, cómo me recordaba quién era, lo que significaba estar viva. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Estás temblando, dijo suavemente, su pulgar acariciando mi mandíbula mientras sus ojos se encontraban con los míos. Asentí, incapaz de hablar. La verdad era que no estaba segura si temblaba por los nervios o por la anticipación. Tal vez era ambas cosas. De cualquier manera me sentía vulnerable, expuesta de una manera que no me había permitido en años. Está bien, susurró, su voz tan suave que me hizo doler el pecho. Podemos tomarnos nuestro tiempo. No voy a ir a ninguna parte. Algo en sus palabras, la sinceridad de su tono, calmó el torbellino de emociones que había estado girando dentro de mí. Exhalé temblorosamente, inclinándome hacia su toque, mientras me permitía creerle, confiar en él. Era aterrador, pero también emocionante, dejar ir las paredes que había pasado tanto tiempo construyendo alrededor de mi corazón. He pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, admití, mi voz apenas audible, como si solo estuviera existiendo. Pero contigo me siento vista. Eres vista, respondió, sus manos firmes mientras me sostenían, y mereces mucho más que solo existir. El peso de sus palabras me golpeó con fuerza y sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. Parpadeé rápidamente, tratando de contenerlas, pero una se escapó, deslizándose por mi mejilla antes de que pudiera apartarla. Alejandro se inclinó, presionando un suave beso en el camino de la lágrima. La ternura del gesto me hizo contener el aliento, y sentí que mi resolución se desmoronaba por completo. No sé cómo hacer esto, dije mi voz temblorosa, pero no quiero detenerme. No tenemos que resolver todo ahora mismo, dijo, su frente descansando contra la mía. Solo estemos aquí juntos. Sus palabras me anclaron al momento presente de una manera que no había sentido en años. Lentamente me incliné, dejando que mis labios rozaran los suyos en un beso que era tanto vacilante como desesperado. Era como si temiera que el momento desapareciera si no me aferraba lo suficiente. Alejandro respondió de inmediato, sus manos moviéndose a mi cintura mientras me acercaba más. El beso se profundizó y sentí como el peso de mis preocupaciones comenzaba a desvanecerse. Su toque era seguro pero cuidadoso, sus movimientos deliberados, como si temiera romperme. Era embriagador la forma en que parecía concentrarse completamente en mí, en hacerme sentir deseada. Mientras sus manos recorrían mis costados, trazando la curva de mi cuerpo, sentí un calor extenderse por mí que no había experimentado en lo que parecía una eternidad. No era solo físico, era emocional, era la sensación de ser deseada, de ser cuidada de una manera que iba más allá de las palabras. Eres hermosa, murmuró, su voz baja y llena de reverencia. Siempre lo he pensado. Su confesión envió un escalofrío por mi columna y me aparté ligeramente para mirarlo. La intensidad en su mirada era casi demasiado para soportar, pero no podía apartar la vista. No había vacilación en su expresión, ninguna duda. Él lo decía en serio. Alejandro. Empecé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? Que estaba aterrada, que había pasado tanto tiempo sintiéndome indigna de este tipo de atención, que no sabía cómo aceptarla ahora que estaba frente a mí. No tienes que decir nada, dijo suavemente, sus manos moviéndose para tomar mi rostro. Solo quiero que sepas cómo me siento, eso es todo. La honestidad en su voz hizo que mi pecho doliera y me incliné hacia su toque de nuevo, lentamente, deliberadamente. Dejé que mis manos se deslizaran por sus brazos, sintiendo la fuerza en sus músculos mientras me acercaba más. Él soltó un suave suspiro cuando presioné mi frente contra la suya,
mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Tengo miedo, admití de nuevo, las palabras temblando en mis labios, pero no quiero detenerme. Entonces no lo haremos, dijo simplemente, su voz firme y segura. Te cuidaré, Daniela, lo prometo. La convicción en sus palabras, la forma en que dijo mi nombre con tanto cuidado, hizo que mis rodillas se sintieran débiles. Lo dejé guiarme hacia atrás, mi cuerpo hundiéndose en la suavidad de la cama mientras él se cernía sobre mí. Sus manos se movían con una precisión que era tanto reconfortante como emocionante, su toque encendiendo cada terminación nerviosa mientras exploraba. Eventualmente, un silencio se instaló. No creo que te des cuenta de lo increíble que eres, dijo, rompiendo el silencio. Sus palabras enviaron una oleada de emoción a través de mí y sentí lágrimas asomar en mis ojos una vez más. He pasado tanto tiempo sintiéndome olvidada, confesé, mi voz quebrándose, pero tú me haces sentir que importo. Importas, dijo firmemente, sus manos deteniéndose mientras miraba en mis ojos. Más de lo que sabes. La sinceridad en su mirada, la forma en que su voz llevaba tanta emoción, me dejó sin aliento. Alcé las manos, tomando su rostro entre ellas mientras me permitía creerle. En ese momento no importaba lo que estuviera bien o mal, solo importaba la conexión que compartíamos, la forma en que me hacía sentir que valía algo de nuevo. No sé qué va a pasar después, dije suavemente, mi voz apenas audible, pero no quiero que esto termine. No tiene por qué, respondió, su mano acariciando suavemente mi cabello. Lo resolveremos juntos. Cerré los ojos dejando que sus palabras me envolvieran. Por primera vez en años sentí un destello de esperanza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la felicidad de nuevo. Y mientras yacía allí en sus brazos, me di cuenta de que, sin importar los desafíos que se presentaran, ya no estaba sola. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reconfortante, como una manta que nos envolvía mientras estábamos juntos en la cama. La mano de Alejandro descansaba suavemente en mi espalda, trazando lentos círculos que me transmitían una calma profunda. Mi cabeza reposaba sobre su pecho, el constante subir y bajar de su respiración me anclaba a la realidad de lo que acababa de suceder. Durante un buen rato ninguno de los dos habló. Las palabras parecían innecesarias, casi intrusivas, en la íntima quietud que se había instalado entre nosotros. Cerré los ojos, escuchando el ritmo de su corazón bajo mi oído, dejándome llevar por el momento. El mundo fuera de la habitación dejó de existir. Solo estaba él, su calidez, su presencia, la forma en que su toque me hacía sentir completa de nuevo. No quiero que esto termine, murmuré, mi voz apenas un susurro. La mano de Alejandro se detuvo por un momento y luego apretó su brazo alrededor de mí, acercándome más. No tiene por qué, dijo suavemente, no si no queremos. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían acallar las preguntas que giraban en mi mente. ¿Qué significaría esto para nosotros, para el delicado equilibrio de nuestras vidas, para mi matrimonio? No me había permitido pensar en Daniel durante el calor del momento, pero ahora su presencia se cernía como una sombra en el fondo de mi mente, un recordatorio de las decisiones que había tomado y las fronteras que había cruzado. ¿Tengo miedo? Admití, mi voz temblorosa. No sé cómo volver a la normalidad después de esto. Alejandro se movió ligeramente, apoyándose en un codo para poder mirarme. Su mirada era firme, llena de una ternura que me hacía doler el pecho. No tienes que tener miedo, dijo, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Lo resolveremos juntos. ¿Pero cómo? Pregunté, mi voz quebrándose bajo el peso de mi incertidumbre. ¿Cómo podemos seguir así sin? No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo, interrumpió suavemente. Vamos a tomarlo un paso a la vez. Su calma era desarmante y me encontré asintiendo a pesar del caos en mi mente. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo me sostenía, que me hacía creer que podríamos encontrar un camino, incluso si aún no podía verlo. No te merezco, dije, mi voz apenas audible. Mereces mucho más de lo que piensas, respondió, su pulgar rozando suavemente mi mejilla. Y no voy a ir a ninguna parte, Daniela, a menos que tú quieras que lo haga. Sus palabras enviaron una ola de alivio a través de mí, y sentí lágrimas asomar en mis ojos una vez más. Me incliné hacia adelante, presionando un suave beso en sus labios,
dejando que transmitiera todas las emociones que no podía expresar con palabras. Él respondió de inmediato, su mano deslizándose para sostener la parte posterior de mi cabeza mientras profundizaba el beso. No era apresurado ni desesperado, era lento, deliberado, lleno de una intensidad tranquila que hacía que mi corazón doliera. Cuando finalmente nos separamos, apoyó su frente contra la mía, su aliento cálido contra mi piel. Lo tomaremos un día a la vez, dijo, su voz firme y segura. Lo resolveremos. Asentí, sintiendo un destello de esperanza surgir dentro de mí. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentía sola, no me sentía invisible. Me sentía vista, deseada y cuidada, y eso era algo que no estaba dispuesta a dejar ir. A medida que pasaban los minutos, la habitación se oscureció. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas se desvaneció en el suave resplandor del crepúsculo. La quietud era reconfortante, pero la realidad de nuestra situación persistía en el fondo de mi mente, negándose a ser ignorada. Sabía que no podíamos quedarnos así para siempre. Tarde o temprano tendríamos que enfrentar las consecuencias de lo que habíamos hecho. Debería irme, dijo Alejandro finalmente, su voz llena de reticencia. Me tensé ante sus palabras, mi corazón encogiéndose ante la idea de que se fuera. No tienes que hacerlo, dije rápidamente, mi voz teñida de desesperación. Él dudó, su mirada buscando la mía. No quiero, admitió, pero tampoco quiero hacer esto más difícil para ti. Alcancé su mano entrelazando mis dedos con los suyos. Solo quédate un poco más. Dije, mi voz apenas un susurro. Él asintió, su expresión se suavizó mientras se recostaba a mi lado, volviendo a rodearme con sus brazos. Apoyé mi cabeza en su pecho, dejando que el ritmo constante de su corazón calmara mis pensamientos acelerados. Por ahora, quería aferrarme a este momento todo el tiempo que pudiera. Las horas pasaron en un torbellino de conversaciones tranquilas y caricias tiernas. Hablamos de todo y de nada, nuestras palabras intercaladas con silencios que se sentían igual de significativos. La presencia de Alejandro era un bálsamo para mi alma fracturada, y me encontré aferrándome a él como a un salvavidas. A medida que la noche avanzaba, la realidad de nuestra situación comenzó a asentarse. Sabía que no podríamos mantener esto en secreto para siempre. Tarde o temprano, Daniel notaría los cambios en mí, las alteraciones en nuestra dinámica. ¿Qué le diría entonces? ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido sin destrozar nuestras vidas? No sé cómo hacer esto, confesé, mi voz temblorosa. No tienes que resolverlo sola, dijo Alejandro, acariciando mi cabello. Estaré aquí, pase lo que pase. Su seguridad era reconfortante, pero no podía borrar el peso de las decisiones que había tomado. Por mucho que quisiera creer que podríamos encontrar una manera de manejar esto, sabía que el camino por delante no sería fácil. Prométeme algo, dije mirándolo. Lo que sea, respondió sin dudar. Prométeme que no te arrepentirás de esto. Dije, mi voz apenas un susurro. Prométeme que no me odiarás por lo que hemos hecho. Él tomó mi rostro entre sus manos, su mirada firme. Nunca podría odiarte, dijo con firmeza, y no me arrepiento de un solo momento. Sus palabras me hicieron llorar y me incliné hacia su toque, permitiéndome creerle. Por ahora, quería aferrarme a la esperanza de que podríamos hacer que esto funcionara, que podríamos encontrar una manera de estar juntos sin perdernos en el proceso. La noche se alargó y mientras yacíamos allí en los brazos del otro, sentí una paz que no había experimentado en años. Por primera vez me permití esperar un futuro, una felicidad, un amor. La mañana siguiente a nuestra noche robada juntos, el peso de la realidad me presionó como un ancla. La casa estaba en silencio, pero mis pensamientos eran ensordecedores. Cada momento se repetía en mi mente. La intensidad de lo que habíamos compartido contrastaba fuertemente con las consecuencias que se cernían en el horizonte. Alejandro se había ido antes del amanecer, su partida marcada por un beso prolongado y una promesa susurrada de que lo resolveríamos. Me quedé en la ventana, viendo su coche desaparecer por el camino, y por primera vez me sentí verdaderamente sola. La habitación aún conservaba su calidez, el tenue aroma de su colonia flotando en el aire, pero hacía poco para calmar el dolor persistente en mi pecho.
Cuando Daniel regresó más tarde esa mañana, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo la superficie, me encontré luchando por actuar con normalidad. Sus saludos casuales, su rutina predecible, todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Me obligué a sonreír, a responder a sus preguntas, pero mi mente estaba en otro lugar, enredada en una maraña de culpa y anhelo. En los días que siguieron no pude escapar de la sombra de lo que Alejandro y yo habíamos hecho. Los recuerdos eran vívidos, brillando intensamente contra el telón de fondo de mi vida monótona, pero también lo eran las dudas, los miedos, las interminables preguntas que me mantenían despierta por la noche. ¿Cómo podríamos mantener esto en secreto? E incluso si pudiéramos, ¿qué tipo de vida sería esa? Viviendo en las sombras, mirando constantemente por encima del hombro. Alejandro y yo logramos robar algunos momentos juntos aquí y allá, pero eran fugaces, llenos de susurros de tranquilidad y caricias robadas. La tensión entre nosotros era palpable, pero también lo era la incertidumbre. Cada vez que lo veía, mi corazón latía con partes iguales de emoción y temor. Estábamos caminando por una cuerda floja, y un paso en falso podría hacer que todo se viniera abajo. Una noche, mientras estaba sola en la sala mirando sin ver la televisión, Alejandro apareció en la puerta. Su expresión era cautelosa, pero sus ojos traicionaban el tumulto que sentía. Sin decir una palabra, cruzó la habitación y se sentó a mi lado. Su presencia era tanto reconfortante como inquietante. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, su voz firme, a pesar del peso de sus palabras. Asentí, mi garganta apretándose mientras me preparaba para lo que venía. Lo sé. Por un largo momento ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de todo lo que no podíamos decir. Finalmente Alejandro rompió la quietud, su mirada fija en el suelo. «No me arrepiento de lo que pasó», comenzó, su voz apenas un susurro, «pero no podemos seguir así. No es justo para ti ni para Daniel». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago y sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «No sé cómo detener esto», admití, mi voz temblorosa. «No sé cómo dejarlo ir». Alejandro tomó mi mano, su toque era suave pero firme. «Tenemos que intentarlo», dijo suavemente, «porque si no lo hacemos, esto nos destruirá». La verdad en sus palabras era innegable, pero eso no las hacía más fáciles de escuchar. Quería discutir, decirle que podríamos lograrlo, que podríamos encontrar una manera de estar juntos sin perderlo todo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Los días se convirtieron en semanas y lentamente, dolorosamente, comenzamos a distanciarnos. Las miradas robadas se hicieron menos frecuentes, los momentos de conexión más escasos. Era agonizante como arrancar a una parte de mí misma cada vez que lo veía y tenía que fingir que nada había pasado, pero era necesario, por mi bien, por el suyo, por el frágil equilibrio de nuestras vidas. Daniel, ajeno a la tormenta que había rugido bajo su techo, permanecía inmutable. Sus rutinas, sus hábitos, su afecto distante, todo seguía igual. Y sin embargo, no podía mirarlo sin sentir el peso de mi traición presionando sobre mí. La culpa era asfixiante, un recordatorio constante de las líneas que había cruzado y las promesas que había roto. Alejandro, por su parte, se volcó en la búsqueda de empleo, sus días llenos de entrevistas y contactos, admiraba su determinación, incluso cuando eso creaba una nueva distancia entre nosotros. Era más fácil así, me decía a mí misma, más fácil fingir que éramos solo dos personas navegando por las complejidades de la vida bajo el mismo techo. Pero la verdad era que lo extrañaba. Extrañaba la forma en que me hacía sentir viva, vista, comprendida. Extrañaba la conexión que habíamos compartido, la chispa que había reavivado algo en mí que pensaba que había desaparecido hace mucho tiempo. Y aunque sabía que era lo mejor, dejarlo ir se sentía como perder una parte de mí misma. Una noche, mientras yacía despierta en la cama mirando al techo, sentí una punzada de anhelo tan intensa que me dejó sin aliento. Pensé en Alejandro, en cómo su toque me había hecho sentir, en la fuerza tranquila de su voz cuando me dijo que teníamos que dejarlo ir, y me di cuenta de que, sin importar cuánto tiempo pasara, una parte de mí siempre lo llevaría conmigo. Las secuelas de nuestra historia no fueron lo que había imaginado. No fue dramático ni catastrófico, fue un desmoronamiento lento de algo que había ardido demasiado intensamente para durar. Pero no por eso fue menos significativo. Alejandro me había cambiado,
Había despertado algo en mí que no podía ignorar, y aunque habíamos tomado caminos separados, sabía que nunca olvidaría el tiempo que habíamos compartido. Mientras yacía allí en la oscuridad, hice una promesa silenciosa a mí misma de tomar lo que había aprendido, de encontrar una manera de seguir adelante, de buscar la felicidad que había estado anhelando. No sería fácil, pero me lo debía a mí misma y a Alejandro intentarlo. Aún ahora realmente no sé qué pensar de todo esto. ¿Está mal lo que he hecho? Por favor, déjame saber tus pensamientos en los comentarios.